Saludos, bienvenidos a todos. Mi nombre es la profesora Lizaira Rodríguez, directora del programa de preparación de maestros de Antilian Adventist University. Y estamos muy felices que en esta ocasión nos acompañes. Me acompaña en esta mañana también la doctora Elianex Pérez, decana de la Escuela de Educación, Humanidades y Psicología, y la doctora Adabel Márquez. Y hoy queremos compartir contigo una información muy importante. ¿Sabías que la incidencia de personas con autismo en Puerto Rico es la más alta del mundo y que se predice que esta población continuará en aumento? Se estima alrededor de 28.745 personas en todo Puerto Rico. En el año 2020 se registraron alrededor de 6.956 niños con autismo en el Departamento de Educación. Anualmente, 1 de cada 62 bebés que nacen en Puerto Rico tienen alta probabilidad de desarrollar esta condición. Y para hablar un poquito más sobre esto y poderlo definir y comenzar nuestro diálogo en esta ocasión, doctora Márquez, cuéntenos, defínanos un poco lo que es el trastorno de espectro autista. Saludos para todos y para todas y para todas las personas que nos están escuchando durante este día. ¿Qué es el autismo? Pues el autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que va desde la infancia hasta la vida adulta y afecta el área de comunicación, habilidades sociales y de comportamiento. Qué bien. Y saben, ante esta realidad que nos arropa en Puerto Rico, Antilian se ha dado la tarea de desarrollar un programa educativo para proveerle de herramientas a todos los profesionales para poder responder a las necesidades de esta población. Y hoy queremos hablar específicamente de una de las características que quizás es la más, ¿verdad?, que nosotros podemos, cuando vemos a estas personas, darnos cuenta de que ellos son especiales, son personas especiales. Doctora Elianex, cuéntenos un poquito de eso. Saludos. Ciertamente muchos de los niños y niñas que padecen del trastorno del espectro con autismo tienen una característica en particular y es la desintegración sensorial. Cuando nosotros hablamos de desintegración sensorial, lo que nos estamos refiriendo es a la forma en la cual el sistema nervioso recibe los mensajes sensoriales del ambiente, pero tiene una dificultad para procesarlos y para responder a ellos sensorial y de manera motora, que eso es algo que vamos a estar discutiendo porque muchos se preguntarán, pero ¿cómo que una dificultad en responder? ¿Cómo que una dificultad en procesar esa información? ¿La estás recibiendo o no la estás recibiendo? Si la recibe, lo que pasa es que en la manera en que la procesa y le ayuda a responder a esos niños y esas niñas, no va a ser de la misma manera en como comúnmente los niños y las niñas lo suelen hacer. Es unas formas distintas y de eso vamos a estar hablando un poco en este momento, ¿verdad? Para dar esas respuestas y poder conocer un poco más de esta condición. Eso es clave porque los sentidos son nuestros sensores para interpretar toda nuestra realidad. Y ver que ellos van a tener una manera diferente de poder recibir la información del medio ambiente lo hace sumamente interesante. Pero les pregunto, ¿esto de la desintegración sensorial solo se da en niños con el trastorno de espectro autista? No, la verdad es que muchos niños que incluso tienen diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad suelen tener desintegración sensorial. Y los terapeutas ocupacionales trabajan mucho con estos chicos y chicas, especialmente ofreciéndole terapias de enfoque sensorial. Suele haber algunas confusiones respecto a si un niño con déficit de atención, con hiperactividad, entonces significa que también tiene un diagnóstico de autismo, y no necesariamente. Lo que sucede es que muchos de los niños con el trastorno del espectro autista van a experimentar desintegración sensorial, pero no todos los niños con déficit de atención tienen entonces la desintegración sensorial. Por eso es importante poder hacer esta
diferenciación, ¿verdad? Poder conocer el contexto de cada uno de los diagnósticos para ofrecer el mejor servicio en cuanto a la terapia. Y ¿verdad? Muchos de los que quizás nos acompañan en esta ocasión se están preguntando, ajá, sí, ya entendí, pero ¿cómo puedo observar o qué debo observar en mi niño para poder saber si si tengo que llevarlo a evaluar porque está presentando indicios de que puede tener esta desintegración sensorial, doctora Mar? Que, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de los sentidos, la vista, qué cosas uno puede observar que... Te diría que desde la infancia un padre puede observar cosas, actitudes en sus bebés que no son quizás las más normales, vamos a decir, las más comunes. Por ejemplo, cuando una mamá tiene a su bebé en los brazos, se ha estudiado y se ha encontrado que un niño con autismo, porque nacen con esto, y ya ¿verdad? Se ha evidenciado científicamente que es así. Notan que ellos no quieren estar en los brazos de los padres. Vemos que un bebé lo que quiere es estar cerca de su mamá. Vemos que estos niños desde pequeños empiezan a moverse. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque no sienten la misma sensibilidad que otros niños sienten. Esto de los aspectos sensoriales es algo que es un aspecto que entra a través de todos los sentidos. Y en los niños con autismo hemos visto que se afecta sumamente. O sea, ellos cualquier sonido, cualquier luz, cualquier olor, podríamos decir, textura que le incomode, puede sobrecargar todos estos sentidos. Y es ahí cuando decimos, ¿qué es lo que los maestros, los padres, pero qué te pasa? No sabemos cuál es esa rabieta que tienes. Y es quizás tan simplemente un sonido como el de una llave que suene, el tic-tac de cualquier llave, puede descompensarlo. Y es ahí cuando hay una explosión, diríamos, ¿verdad? Decimos, cuando hay esa explosión, que es donde ellos gritan, patean, le dan esa rabieta, esos que quizás si nosotros no conocemos lo que es realmente el autismo y lo que conlleva el autismo, pues no vamos a entender. Por eso es tan importante la preparación, el conocimiento, el llamado al profesional, al maestro, al doctor, a toda persona que conozca un poco más de lo que es un niño con autismo, porque la incidencia está todos los días más alta, siendo la categoría más alta de niños registrados en el Departamento de Educación. Y eso me impacta porque no hablamos conscientemente más que en ámbitos académicos especializados, pero nadie habla de la importancia de los sentidos. Como nacemos con ellos, los damos por sentados, pero vemos que estos niños, en un ambiente donde yo puedo estar completamente tranquila, ellos pueden estar, porque quizás son sensibles al sonido del aire acondicionado o de una luz fuerte, inclusive el calzado que utilizan, porque la piel es este sentido, el tacto es algo que es por todo nuestro cuerpo. Doctora Pérez, sobre estas partes del calzado y la ropa que ellos utilizan, esa parte resulta algo que lo damos por sentado, que podemos ponerle cualquier ropa, y no es así. Claro, hay niños que experimentan con cierto tipo de telas que los están quemando, que los están de alguna manera lastimando, y eso es parte de la hipersensibilidad que tienen, que forma parte de la desintegración sensorial.
no solamente dentro de lo que es la ropa, el calzado, cierto tipo de calzado es sumamente incómodo para ellos. No podemos hablar de un tipo de calzado en específico porque cada uno de los niños y niñas que experimentan la desintegración sensorial pues se manifiestan de maneras distintas. Pero es bien curioso porque cuando estábamos hablando de los sentidos, ahora mismo nosotros tenemos unas luces sobre nosotras. Y para nosotras, pues, es tolerable el nivel de luz que estamos recibiendo. Exacto. Probablemente un niño o niña con el espectro de autismo y con desintegración sensorial no pudiera resistir este nivel de luz que nosotros estamos recibiendo. Así que comenzaría a expresarse con mucha incomodidad, comenzaría a taparse los ojos, tal vez sus ojos comenzaran a verse llorosos y nos cuestionaríamos, pero ¿qué es lo que sucede? Porque para nosotros nos sentimos cómodas en este ambiente, pero para quien tenga desintegración sensorial, recordemos que hay hipersensibilidad hacia los sentidos, por consiguiente, lo que para nosotros es llevadero, para ellos no necesariamente. También así con los sonidos, el maestro, la maestra que tenga a su grupo, ve que en general sus estudiantes están manejando las tareas, pero cuando el nivel tal vez de ruido en un salón de clases va aumentando, que es tolerable para el resto de sus compañeros, vas a ver que este estudiante comienza a taparse los oídos, comienza a irse a una esquina, comienza a hacer cierto tipo de movimientos que también es parte de la forma en cómo se autoestimula o trata de calmar su ansiedad ante estímulos que no entiende y la respuesta que está ofreciendo. Así que esos son datos que es importante tomarlos en consideración para conocer que este estudiante ya está presentando unas características distintas al resto de los niños y niñas de su misma edad. Y ese es el momento entonces de comenzar a levantar banderas y realizar los referidos correspondientes. Y la importancia que tiene que ese profesional que está interactuando con el niño tenga la educación correcta para entender de primera lo que está pasando. Porque creo que muchas veces el profesional, inclusive en muchas ocasiones los padres, no saben cómo responder, no saben cómo identificar qué es lo que está afectándole a ese niño, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando surge eso, ¿verdad? Y hablábamos de que los salones especializados para trabajar con niños con desintegración sensorial tienen unas características particulares, doctora Márquez, específicamente de la luz y otros aspectos que se modifican. Hay que pensar siempre que todos los niños son diferentes y tienen unas necesidades diferentes, aunque sean niños con autismo. Sin embargo, en la mayoría de los salones que están los estudiantes todo el tiempo, se le ponen a las luces, vamos a decir, unas luces fuertes, ahí vienen unas mallas protectoras. ¿Qué hacen esas mallas? Pues filtran esa luz. Que eso lo que le incomodaba al estudiante, pues ya no le va a estar incomodando tanto. Es bien importante que en esos salones sean salones que estén bien estructurados. Bien estructurados, estén identificados por áreas y que lleven una rutina. Es bien importante que los maestros le tengan unas rutinas y es bien importante también que le tengan diferentes, diríamos nosotros, diferentes juguetes, diferentes artículos sensoriales, porque es bien importante que ese maestro que está con este estudiante impactándolo todo el tiempo comience a observarlo continuamente. Yo siempre he dicho, ya que soy maestra de profesión, que es sumamente importante para ese maestro observación, porque va a identificar qué es lo que a él le va a incomodar. Ese antecedente para evitar ese comportamiento disruptivo del estudiante. ¿Cómo enseñarlo? Pues hay métodos para enseñarlo científicamente. Conocemos el modelo del análisis de la conducta aplicada, un modelo que no puede fallar. En cuanto al área de educación, se debe indicar que en la enseñanza del niño con autismo
no se puede venir a experimentar. Aquí hay que planificar y aquí tiene que salir una enseñanza correcta, sin fallas. Es bien importante esa repetición constante y finalmente los refuerzos que se le deben de brindar. Ellos trabajan mucho en el área de refuerzo y hemos visto que ellos mejoran significativamente. Así que tiene que ser una educación que sea sumamente estructurada y donde ellos tengan una agenda, donde ellos sepan qué ellos van a hacer luego que terminen qué. Uh-huh. En un niño típico, un maestro final, vamos para una gira, vamos a salir al patio, todo está bien. Pero con un niño con autismo, si tú lo vas a sacar al patio, tienes que estar 2 o 3 días anterior diciéndole, vamos a salir tal día al patio. Y de esa manera pues, vamos a ir dirigiéndolos. Así que en ese mundo interior que ellos viven, sí ellos tienen contacto con el exterior. Uh-huh. Simplemente tenemos que aprender a cómo identificar la manera y cómo conectarnos con ellos, porque esa palabra es bien importante. Todas las personas que están en su medio ambiente tienen que aprender a conectarse a ese mundo interior de ellos. Y que considerando que los sentidos son la puerta a la mente, al aprendizaje del lenguaje en primera instancia, pudiéramos hablar de tantos aspectos pero hablando desde el punto de vista de los padres, ¿verdad? Es como que surge esa necesidad de educación apremiante, urgente, porque es tu niño, lo tienes en casa y tienes que aprender a cómo cómo llegar a él. Y todo esto influye en todas las partes, hasta en lo que comen. Doctora Ilianet, cuéntame un poquito de eso, de esa característica específica ahí, de cómo comen y eso. Bueno, muchos niños y niñas que tienen desintegración sensorial pudieran experimentar disfagia, que es una dificultad para masticar, para tragar, ¿verdad? Y poder ingerir los alimentos. Entonces, muchos de los cuidadores pudieran confundir que su hijo o su hija no quiere la comida, que siempre la está dejando. Como decimos culturalmente en Puerto Rico, son changuerías. Uh-huh. Pero la realidad es que esta condición no le permite a ese niño, a esa niña poder consumir los alimentos. Entonces, si usted está viendo un patrón que constantemente está vomitando, que constantemente se está ahogando su hijo o su hija y que tiene esta dificultad para ingerir los alimentos, pues es tiempo de consultar con el médico, de expresar lo que está sucediendo, porque esta es una de las características de la desintegración uh-huh. sensorial. Sí, y que cuando se le ofrecen ciertos alimentos prefieren específicamente ciertas texturas versus otras, y es bien interesante la diversidad que se puede dar, ¿verdad? Estamos comentando sobre cómo se manifiesta, pero cada niño es un mundo. Claro. Pueden 2 niños tener trastorno de espectro autista y ser 2 niños completamente distintos. Y ante esto, ¿verdad? Y ante esta realidad, si yo les preguntara a ustedes cuál sería la recomendación que saldría de esta conversación y qué sería lo que ustedes tendrían que decirle a esas personas que están escuchando nuestro diálogo en esta hora. Yo pienso que todo padre que pueda observar algún comportamiento que ellos entiendan que es alterado, diferente, que busquen ayuda. Los primeros 2 años, esa intervención temprana en los niños con cualquier condición, no solamente el autismo, son significativas para el progreso de ese estudiante, de ese niño. El autismo es una condición que va a estar para toda la vida. Por lo tanto, padre que observe a su bebé, a su niño, no está hablando,
en el tiempo que debe de estar hablando. No, cuando lo llamo por su nombre, no me responde. Cuando le entrego algún juguetito, no se fija en él o simplemente no le interesa. O simplemente se fija en algún juguete y no quiere otro más. Son características que los padres tienen que estar bien pendientes a la hora del desarrollo de su hijo. ¿Por qué? Porque si llegamos a intervenirlos a tiempo, esta condición puede minimizarse. Podemos, como decimos nosotros acá, sacarlos. Tenemos muchas veces una visión que los niños con autismo no sienten ni padecen. Y eso es un error craso. Los niños con autismo son niños sensibles. Son niños que sienten cuando tú los amas. Son niños que recuerdan simplemente por no hablar, por no tener estos gestos que quizás otro niño típico lo tiene, pensamos que se le va a olvidar las cosas que le pasan, pensamos que no tienen afectos para su mamá. Y eso es eso no es real, eso es mentira. Tenemos que partir de que nuestros niños, aunque sean diferentes a otros, son nuestros niños. Y de la misma manera que besamos a aquel, tenemos que besar a este. De la misma manera que le enseñamos esos principios, esos valores espirituales, también tenemos que enseñárselos a ellos. Así que yo le exhorto a los papás, que son las primeras personas que están en contacto con ellos, toda aquella característica que vean que es diferente a la de su hijo, a su sobrino, busquen ayuda. Busquen ayuda porque sí la hay. Y no se den por vencido nunca. Así que vemos que cuando nosotros observamos nuestra realidad social, existe una gran necesidad de educación sobre este tema, y es una necesidad apremiante de que nuestros profesionales puedan prepararse. Y le pregunto, doctora Elianex, ¿solamente deben prepararse los padres y los maestros con respecto al conocimiento de lo que es el autismo? Todos los profesionales, especialmente profesionales del área de la salud, deben prepararse, deben estar al tanto de cuáles son las características de estos niños y niñas, porque desde el dentista que va a atender a este paciente y tiene que hacer algunos ajustes para que este niño o niña pueda estar relajado y relajada en el proceso de intervención, hasta el maestro o la maestra que lo tiene constantemente en su salón de clase, desde el médico, desde el terapeuta ocupacional, patólogo del habla, geneticistas, psicólogos, todos los profesionales, terapeutas físicos, que de alguna manera van a tener contacto con este tipo de pacientes y necesitan realizar los ajustes necesarios para ofrecerle el mejor servicio, pues es importante que se adiestren y que se esfuercen por ofrecer el mejor servicio, y para eso se necesita el mejor conocimiento, y por eso hay que hacerlo, y ese es el llamado que estamos haciendo a todos los profesionales para que conozcan acerca de esta condición. Y quisiera que nos comentara, doctora Márquez, ¿cuál ha sido la iniciativa de Antilian con respecto a esta necesidad? Bueno, la iniciativa de la universidad ha sido el diseñar una certificación de autismo para los niños con autismo. Es una recertificación porque es post-bachillerato y se ha diseñado con el propósito de que impacte a todo profesional de la educación y todo profesional de la salud y todas aquellas personas que puedan impactar los niños con autismo, y con la intención de que
puedan también poder competir en otros estados de la nación norteamericana en cuanto a esta certificación. Y para eso, todos los profesores que van a estar brindando los cursos del programa de autismo de la universidad son profesores altamente cualificados, son profesores de universidades prominentes también en los Estados Unidos, así y de aquí de Puerto Rico. Así que vamos a tener una facultad bien adiestrada, una facultad de experiencia y una facultad que tiene la preparación para brindar los cursos y realmente para que los estudiantes, ¿verdad?, que adquieran esta certificación salgan altamente cualificados y puedan competir todas estas competencias que se aspiran, ¿verdad?, que la persona que vaya a intervenir un niño con autismo pues conozca. Así es, la universidad desea ser una mano amiga, un apoyo para todas las personas que interactúan con esta población, para que sus valores puedan ser desarrollados y para que sus derechos, sobre todo, sean validados. Quisiera que la doctora Elianex pudiera comentarnos un poquito de en qué modalidad va a estar ofreciéndose esta certificación en educación en autismo. Claro que sí, esta modalidad será a distancia. ¿Y por qué hacerlo a distancia? Porque queremos minimizar todas las barreras que pudieran existir para que profesionales no solamente en Puerto Rico, sino también a nivel internacional puedan disfrutar, puedan instruirse en este tema, y por eso es una modalidad que está hecha para el alcance de todas las personas que tengan el interés de adiestrarse. Así que la exhortación es que vengan, que puedan tomar esta certificación, y va a ser una gran diferencia en la vida profesional de cada uno de ustedes el poder conocer un poco más y poder aplicar estos conocimientos en el trabajo diario que realizan con los pacientes, y va a ser de gran ayuda para ustedes y para ellos también. Así que si usted quiere hacer la diferencia, si usted quiere hacer la diferencia en la vida de estos estudiantes y pueda ser un puente y pueda ser un agente de cambio en nuestra sociedad, te invitamos para que puedas recibir mayor información sobre este programa educativo, y tú y las personas a las que impactas puedan ser una diferencia en nuestro Puerto Rico. Dios te bendiga.